respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. ¿Qué tal, familia? Dios bendiga sus vidas. Bienvenidos a otro segmento de Academia que estamos manejando en el día de hoy, maravilloso día, donde sé que Dios nos ha permitido y se ha complacido en darnos más conocimiento y aprendizaje al respecto para el crecimiento espiritual. Estamos convencidos que en los próximos días vamos a experimentar una manifestación de su gloria por medio del conocimiento adquirido que hemos recibido en todas estas academias. Hoy quiero compartir un tema que lo más seguro sea bastante compatible contigo, ya que es uno de los temas medulares que manejamos en nuestra iglesia y en la iglesia de Cristo a nivel planetaria. Y en todos los tiempos, este es uno de los temas que son vitales y que son necesarios para el crecimiento de cada una de las personas. El tema tiene por nombre bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poco sobre qué tiene que ver este tema y por qué este tema es tan relevante en este tiempo y por qué y cuál es su importancia al momento de implementación, o no solamente implementación, sino solamente como calidad de vida. Hay veces que nosotros no conocemos y no sabemos qué representa el Espíritu Santo para nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, o podemos decir o podemos creer que es una persona en la Trinidad, pero quiero informar que el Espíritu Santo no es una persona, es la persona de la Trinidad. Estoy convencido que no es menos ni más relevante, creo que es parte. Él es el todo, al igual que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo acabo de mencionar. ¿Por qué es importante conocer este principio o ser bautizados por él? ¿Para qué es ese bautismo? ¿O qué herramientas o qué conceptos nos puede traer en el crecimiento de la iglesia? Yo creo que el concepto más real para poder implementar que el bautismo del Espíritu Santo tiene una función vital, y la función es poder. Cuando digo poder, la palabra poder viene de la palabra autoridad, fuerza, todos los equipamientos que tú necesitas para poder cumplir su mandato. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando dice haya venido, representa el bautismo, porque cuando el Espíritu Santo viene, bautiza. Hemos experimentado por muchos años bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto experiencias, como experiencias donde personas lloran, otros ríen, otros, no sé, terminan desplomándose en el suelo, ¿no? Otros terminamos hablando en un idioma celestial que solamente nosotros entendemos, ya que dice la Biblia que el que habla en lengua a su mismo espíritu edifica. Pero otros tienen la capacidad de hablar hasta otro idioma de cierta forma. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo es un equipamiento tan extraordinario que te dará lo que tú necesitas. Siento que muchas veces el Espíritu Santo ha llegado en la vida de alguien, y cuando llega, no solamente lo equipa, sino le da lo que necesita. Hay gente que necesita llorar, y cuando viene el Espíritu Santo lo primero que hace es catarse. Terminan drenando lo que están dentro, y el Espíritu Santo está con ellos, atesorando cada lágrima que la persona pueda derramar. Es por ello que el Espíritu Santo, su bautismo es muy especial. Basado a lo que la persona necesita en su bautismo, eso es lo que va a manifestar. Otros terminan riendo, no será porque necesitan reír. Han llorado tanto en su vida que de repente un bautismo del Espíritu Santo le dará lo necesario para que la misma pueda reír y sacar todo lo que de cierta forma tiene por dentro. Pero el Espíritu Santo, más allá de todo esto, de las evidencias que presenta las Escrituras, también el Espíritu Santo vino con un diseño, vino con un propósito. Y el propósito era llenar la tierra y derramarse sobre toda carne. Eso lo dice el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 al 31. Vamos a leer para que lo veas. Dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando habla de aquellos días fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia, en Hechos 2, el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, todos los que estaban en el Pentecostés.
eran 120 exactamente. Ellos escucharon la orden del Señor. El Señor dijo, yo miré, pero dentro de pronto vendrá el Consolador. Ese Consolador, que era el Espíritu Santo, hizo su entrada magistral el día del Pentecostés. Llegando y estaban todos reunidos. Y mientras estaban reunidos, no sabían que ellos iban a ser visitados. Aunque se sabían quién lo iba a visitar, no sabía de qué forma lo iba a hacer. Y cuando descendió el Espíritu Santo, algo maravilloso sucedió en ese lugar. Empezaron la gente a hablar en lenguas, y lenguas tan extraordinarias, porque había gente de diferentes lugares. Y se entendían cada uno y cada cual. Podía entenderse como una sola lengua, como un solo idioma. No solamente eso, sino también para la luz de las personas que estaban afuera siendo espectadores de los 120 siendo llenos. Decían que estaban borrachos. Y decían, ¿qué pasa si todavía no es la hora de beber? Porque la hora de tomar es a la hora tercera, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta que no era que estaban tomando, sino que el Espíritu Santo había descendido con poder y gloria. Hemos tenido muchas veces servicios en nuestra casa ICN, donde el Espíritu Santo nos visita. Y cuando nos visita nos da por llorar, nos da por reír. Y te aseguro que cualquiera que pase y nos mire va a decir, esta gente está borracha, esta gente, ¿qué le estarán dando en esa iglesia? Algo así pasó en Pentecostés, empezaron a burlarse. Pero dice la Biblia que en el versículo 14 de Hechos 2, que Pedro se puso de pie, es decir, él tuvo que salir de la atmósfera donde estaban todos ebrios. Él tuvo que como que pasarse la ebriedad del Espíritu y ponerle a dar la explicación a todas las personas. Hay un versículo que dice que el que habla en lengua es positivo porque se edifica a sí mismo, pero si es necesario muchas veces, en vez de profetizar en lengua, hay que profetizar para que la gente entienda. Eso es lo que hizo Pedro. Pedro dejó de hablar en esas lenguas y empezó a darle un lenguaje a aquellas personas que necesitaban o que no conocían lo que estaba pasando. Y le empieza a explicar, mira lo que dice la Biblia en Hechos 2, 14, 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que ahora, la hora tercera, todavía no es la hora tercera del día, mas esto es lo he dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y dice, y daré prodigios arriba del cielo y señales debajo de la tierra, dice el Señor. Escucha esto. Pedro se levanta y le da explicación a todos lo que estaba sucediendo. La gente no entendía lo que estaba pasando, pero él sí podía comprender. Él sabía que la visita del Señor, o la visita del Espíritu Santo, o el Señor a través de su Espíritu, era para equipar. Ellos estaban siendo equipados. Por ejemplo, cuando hablaba que tus jóvenes van a profetizar, estaba diciendo que le iba a dar dones por medio de la visitación del Espíritu. Quiero decirte esto, cuando el Espíritu Santo te visita, cuando te bautiza en fuego, lo primero que hace es equiparte. Es por eso que es fundamental que nosotros hagamos actividades donde promovamos solamente la presencia del Espíritu Santo, porque en medio de esta presencia podemos experimentar el equipamiento de Dios. Tienen dones espirituales que son útiles para el ministerio, para enseñar, para corregir, para instruir. Y Pedro trató de explicar, y una de las cosas que me llamó la atención es que Pedro no era una persona que predicaba. No tenía letra, no tenía un discurso para poder enseñar. Pero después del bautizo, Pedro predicó y se convirtieron un pocote de gente, como diríamos en otro lado, un chorrorón de gente se convirtieron por el discurso de Pedro. Tuvo la capacidad de ese discurso de llegar a los corazones de ellos. Eso quiere decir que Pedro, lleno del Espíritu Santo, tuvo un equipamiento que le dio la capacidad de poder llegar a los corazones de ellos. Puede que a ti te falte algunas cosas y digas, pastor, mira, yo no puedo hacer algunas cosas porque siento que me falta, no tengo las herramientas, pero quiero darte noticias. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, vas a ser tan equipado que podrás hacer grandes proezas en Cristo Jesús. Diga amén allí donde estás, en tu casa. ¿Quién fue el que promovió este bautizo? Fue Cristo.
El único que tiene capacidad de bautizar en Espíritu Santo es Jesús. Jesús es el Cordero. Jesús era la persona que Juan profetizó en Juan capítulo 1, versículo 29 dice: en el siguiente día vio Juan que venía él, cuando habla de él es Jesús, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, para que primero sea yo. Yo no lo conocía, pero fuese manifestado en Israel. Pero este viene a bautizar no con agua, sino viene a bautizar con fuego. Dice aquí: y el Espíritu que desciende del cielo, y yo vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma. Es decir, este hombre que venía, que era Cristo, venía no a bautizar en agua, sino venía a bautizar en fuego. Y el mismo Juan decía: yo vi cómo el Espíritu Santo descendió sobre él. No había descendido sobre nadie, pero Juan vio que descendió sobre este hombre. Es por eso que él era el único que tenía la capacidad de bautizar a todos. Esto me bendice mucho, porque ¿cómo será la impresión de Juan cuando vio llegar a Jesús? ¿Qué función tan extraordinaria tenía Juan de promover el camino de Jesús? Promover de tal manera que Jesús iba a llegar a cierto lugar, y cuando llegó, él estaba preparando el camino para poder manifestarse. Luego le da la autoridad diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice: yo bautizo en agua, mas este bautizará con fuego. Y yo fui testigo y vi como el Espíritu Santo descendió sobre él. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Porque es lo único que nos da la capacidad que podamos recibir al Espíritu Santo es por medio de Jesús. La herencia que Dios nos dejó es su Espíritu. Sin su sacrificio, sin Jesús, el Cordero de Dios, no tuviéramos al Espíritu. Él primero fue Cordero, y por medio de su sacrificio podemos tener al Espíritu Santo. Es por eso que el Pentecostés no fue antes de la crucifixión de Jesús, sino fue después de la crucifixión y ojo, también resurrección. No fue antes. Antes sucedió un hito. Diga conmigo, un hito. Es decir, un hito es una información, una serie de anomalías que de cierta forma representa como una observación. Jesús, estando con los discípulos, sopló sobre ellos y recibieron al Espíritu Santo. Pero miren, no lo recibieron como llenura y como bautizo, sino para que fueran testigos, fueron llenos. Pero me llama la atención que lo que pasó en Pentecostés fue algo extraordinario, porque había un sacrificio, es decir, era el bautismo después del sacrificio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no se esperaban que la unción que iban a recibir en el Pentecostés iba a ser tan diferente como que la recibieron al principio. Esta venía con equipamiento y no venía solamente con recibir dones, porque dice la Biblia que los discípulos, cuando Jesús sopló sobre ellos, más adelante fueron testigos y oraron por personas, sanaron personas, pero esta vez era diferente. Esta vez sentían el respaldo permanente de Él, porque el Espíritu Santo no estuvo solamente dándole impartición, sino permaneció con ellos. Dice la Biblia que que nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, es decir, en Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne y fue descendiendo y permaneciendo en la humanidad hasta el día de hoy. Sigue estando el Espíritu Santo con nosotros. 2023 años hasta ahora, ¿no? 2024 años hasta ahora. No dudo que mañana los que vean esta academia van a saber que el Espíritu Santo también los llenó. De repente va a ser en años después. Pero el Espíritu Santo no es que Él viene a llenarte. Él viene a llenarte también. Él viene a equiparte. Pero Él viene a permanecer contigo. Yo creo que es uno de los milagros más extraordinarios. Él va a estar con nosotros en todo momento. Él vino a llenarnos. Jesús es el único que tiene la capacidad de transmitir este Espíritu. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 44, que cuando era muy pequeño, la mamá de Juan se acercó a él y dice que cuando escuchó la voz de María y que venía Jesús allí y que su hijo saltaba de alegría, es decir, el Espíritu Santo tocó a Juan solamente porque sintió la presencia de Jesús llegar. Él es el único portador del Espíritu Santo, no existe mediador. A través del hombre, Cristo hombre, no existe. Dios y el hombre, el único mediador se llama nuestro Señor Jesús. Y el único que puede tocar aquello que desprende de Dios es Jesús. ¿Cómo así, pastor?
Dice la Biblia que el Espíritu Santo proviene de Dios. ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? De Dios. Dice la Biblia, es más, no dice el concepto de Dios, dice proviene del Padre. Es decir, el Espíritu Santo proviene del Padre. Y como el Espíritu Santo proviene del Padre, vino Jesús a ser intermediario entre la humanidad y el Padre. ¿Y sabes qué hizo Él? Él hizo que aquella esencia del Padre, es decir, que el Espíritu Santo que proviene del Padre, pudiera permanecer aquí con la humanidad, gracias a Jesús. Hay una versión en Efesios dice que nos hizo coherederos juntamente con Él. El único que tenía capacidad de heredar el Espíritu Santo es heredar el Señor. Esa es la herencia de nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu son las arras de nuestra herencia. Pero ¿cómo podemos recibir herencia si no la merecíamos, no éramos hijos? ¿Y quién nos justificó como hijos? Cristo nos justificó. Es por eso que Jesús es el único que tiene la capacidad de transmitir su Espíritu sobre la humanidad, porque Él se hizo hombre para que el Espíritu Santo legalmente pueda morar en cada uno de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 33 dice, y yo no lo conocía, pero Él me envió a bautizar con aguas. Y Él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre Él, ese va a bautizar con el Espíritu Santo. Y Juan dice, y el único que vi yo descender después de ser bautizado al Espíritu como paloma fue a Jesús. Pero me llama la atención que Él es el que nos bautiza cada vez que nosotros necesitamos. Él todavía nos sigue equipando. Su sacrificio en la cruz sigue siendo vigente de tal manera que hoy en día podemos ser equipados por su presencia por medio de Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo, si quiere es posible que anote en casa, por favor, para que luego tenga, digamos, la asesoría de academia. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamada el Hijo de Dios. El Espíritu Santo no es solamente un espíritu o una fuerza altiva, como dicen algunos religiones, ¿no? El Espíritu Santo es una persona. Tuvo la capacidad de engendrar a Cristo. ¿Cómo así? Dice la Biblia que el Espíritu Santo fue el que fecundó por medio del Espíritu el vientre de María. Y María quedó embarazada por él. Es decir, el Espíritu Santo no solamente engendró a Jesús, sino opera en Jesús. Creo que la herramienta que el Espíritu Santo utiliza en este tiempo es a Cristo. Dice la Biblia que todos fuimos crucificados con Él y nos hicimos uno en Cristo Jesús. Es por eso que hoy podemos recibir el Espíritu Santo, porque Cristo nos dio acceso. Dígame, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 11 dice, yo la verdad os he bautizado en agua, pero ahora lo va a bautizar en el Espíritu Santo. Juan entendía el concepto. Juan decía, no, mira, yo llego hasta cierta limitación. Yo puedo bautizarte en agua, pero en Espíritu Santo solamente lo puede hacer Él. Él es el único que nos puede bautizar. Y usted podrá decir, pastor, yo he sido bautizado por el Espíritu. ¿Quiere decir que el Señor Jesús tuvo que ver? Claro que sí. Cuando lo aceptaste, cuando hiciste tu acto de fe, cuando fuiste bautizado, en medio de todo eso, le diste acceso al Señor para que pueda bautizarte. Yo creo que hay mucha gente de aquí va a ser llena en este video por el Espíritu Santo. Yo creo que a la medida que estás escuchando, algo está pasando en ti. Porque hablar del Espíritu Santo es imposible evitar sentir su presencia, saber que Él está en esta habitación y que va a trascender en los tiempos, porque este video va a perdurar y se va a hablar de esto siempre. El Espíritu Santo viene sobre las personas, los va a llenar y los va a bautizar, los va a equipar, pero también los va a consolar. Él va a permanecer con todos nosotros. Pero ¿para qué el Espíritu Santo quiere bautizarnos? Le voy a explicar. Jesús lo explicó. Porque Jesús sabía que el Espíritu Santo le pertenecía, pero Él sabía para qué utilizarlo. Quiero decirte esto, tienes que saber para qué utilizar lo que Dios te entrega.
¿Y para qué es la función de la llenura del Espíritu Santo o el bautismo? Lo dice Lucas capítulo 4, versículo 18, si la nota. El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, Jesús vino a traer buenas obras a todo el que necesita. Hay gente que dice, no, mira, a mí me llega el Espíritu Santo y habla en lengua y está maravilloso que hablen en lengua. Pero si tú hablas en lengua y haces el mal, te doy noticias, no tienes al Señor. No tienes el Espíritu del Señor. Porque el testimonio del Espíritu del Señor no es solamente hablar en lengua, es hacer el bien. Dice, dar buenas nuevas o buenas noticias al que lo necesita. Es decir, un pobre necesita buenas noticias, claro que lo necesita. Es por eso que el Espíritu Santo desciende, pero es para que des buenas noticias. Hay gente que está equivocada, hay gente que cree que el Espíritu Santo está sobre ellos solamente porque usan 3 palabras en lenguas, o no sé si puede ser su propia, locura, ¿no? En su concepto. Porque en verdad el Espíritu Santo no viene solamente a hacer show. El Espíritu Santo nos llena y el Señor lo explicó para dar buenas noticias. Mira cómo continúa esto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Le pregunto, cuando el Espíritu Santo te llenó, ¿le has dado una palabra de aliento a aquel que tiene un corazón roto? Porque le doy noticias, el único que tiene la capacidad para hablar a una persona que necesita una palabra de consuelo es aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo. Mira, no hay nada más hermoso cuando tú le hablas a una persona que necesita escuchar la voz de un amigo, pero que sepa que esa voz viene cargada del Espíritu Santo. ¿Para qué bien te envió Dios? Para hablar a aquellos quebrantados de corazón. Hay gente que está herida, bien sea por la religión, por el sistema, por su familia, por su relación, está herida. Pero el único que tiene la capacidad de poder hablarle a los corazones y sanarlos es aquel que es lleno del Espíritu Santo. Dígame, por favor. Y dice al final, a pregonar la libertad a los cautivos. Hay gente que está atada. Hay gente que está presa en sus percepciones, en sus ideales, en su cosmovisión, en sus heridas, en sus depresiones, en sus problemas financieros. Hay mucha gente que está atada. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo te va a llenar para que tú puedas promover esta libertad masivamente a todas estas personas que lo necesitan. Es decir, tú eres el agente de cambio que Dios va a utilizar para libertar a toda esta generación. Dígame, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Es decir, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, pero es según el Espíritu de santidad, que es el Espíritu Santo. Es decir, Dios, ese mismo Espíritu le dio la capacidad de Él, siendo Hijo de Dios, a resucitar en medio de los muertos. Quiero decirte esto, el Espíritu Santo también resucita aquello que pueda morir. De repente sientes que te moriste, pero mira lo que pasó. Jesús, siendo Hijo de Dios, quien le da la categoría de ser Hijo de Dios, lo llevó a la resurrección. Entonces usted, que eres Hijo de Dios por adopción, también tiene la capacidad de resucitar. Así que permite que el Señor lo haga. Hay áreas en tu vida que necesita Dios intervenir, pero por medio del Espíritu será manifestado. Si estás en el Espíritu Santo o el Espíritu Santo te llena, puede que hay cosas en la carne que van a quedar atrás, ¿sabías? No te autoflageles diciendo, pastor, mire lo que pasa, que hay cosas que yo hice en el pasado, que puede que el Señor no lo haya perdonado. El Espíritu Santo justifica. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al arrepentimiento. ¿Cuántos han tenido, ahora que están sirviendo a Dios, cada vez que van a cometer el mismo pecado que estaban acostumbrados a cometer, sienten dolor en el corazón, como que si estuvieran defraudando a alguien? Te doy noticias, es el Espíritu Santo quebrantando. Porque el que te convenza, que te arrepientas y dejes el pecado, es el Espíritu Santo, si es que vive en ti. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no lo tiene, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, nosotros los que somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, los que aceptamos a Cristo.
Pero cuando aceptamos a Cristo, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos convence a arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia de los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen? Es que los que somos hijos tenemos arrepentimiento de las acciones que cometemos. Nos alejamos de ella y tratamos de no cometerlo más. Pero los que no son hijos de Dios no tienen remordimiento, no le tienen la acción de arrepentirse. Siguen cometiendo pecados porque son hijos del diablo, como diría una persona por allá. Sí, el mismo Jesús lo dijo, son hijos de Satanás. Porque la evidencia de ser hijo de Dios es el Espíritu Santo, es la herencia que tenemos. Y todo lo podemos tener. Y es por eso que muchas veces te sientes mal cuando falles. Pero te doy noticias, puede que falles muchas veces, pero si tienes el Espíritu Santo, Él te va a perfeccionar para que seas una persona de éxito en el futuro. En el nombre de Jesús, díganme. Lucas capítulo 24, versículo 49 dice: He aquí, yo le enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para que no quedéis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido con el poder de lo alto. Es decir, el día yo me voy a ir, pero no me voy a ir sin dejar la promesa que mi Padre envió, que es el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Dios prometió, envió la promesa, y hasta ahora lo envió y ha permanecido siempre fiel en nosotros. Yo no sé si tú necesitas esto, pero yo creo que en los próximos días necesitas recibir no una manifestación, sino el bautismo del Espíritu Santo. Con esto concluyo. Escuchaba un pastor hace años que me decía: Eliseo, el que no es bautizado por el Espíritu Santo es como un ave que vuela con una sola ala. ¿Quieres volar con las dos alas? Necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero eso se recibe solamente anhelando. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Él anheló la herencia. ¿Y sabe qué hizo su padre? ¿Se la adelantó? Mala familia. ¿No será que tú como hijos te falta anhelar la herencia? Y dijimos que la herencia de los hijos de Dios es el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo no anhelas su bautizo? ¿Desde cuándo no anhelas su llenura? ¿Desde cuándo no estás a solas con Él en una habitación y empiezas a permitir que su presencia te llene tu corazón? ¿Desde cuándo no lo haces? Hoy quiero aprovechar la oportunidad. Esto es un video atípico, yo sé que es educativo, pero quiero que señales con tu mano derecha hacia la pantalla. Yo voy a orar por ti y voy a declarar que el Espíritu Santo llene tu vida. Amén. Mi Señor Jesús, en este momento me uno con todos los que están viendo este video y declaro sobre ellos la llenura del Espíritu Santo. Miricoto soyarano sé. Llena sus corazones, Señor. Bautízalos con tu Espíritu Santo y que puedan experimentar tu gloria, Señor, sobre ellos. Erecoyo lo mocioso. Te lo pido, mi Señor amado. Llena sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Somos la respuesta de la oración de alguien. El concepto de unidad. Somos nosotros que nos cuesta entender que unidos podemos hacer más cosas que estando separados. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.